Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primer masterclass que he preparado por semanas con tanto cariño sobre los límites asertivos sin gritos ni castigos. Si no me conoces, soy Sophie. Soy una mamá real, como todo el mundo, no soy una experta perfecta, pero a través de los años me convertí en asesora de crianza y soy la creadora de Criar en Calma. Es una comunidad que nació de mi propia búsqueda de querer criar a mi hija de una forma distinta, pero no quedarme simplemente con lo que dicen en internet, con los guías que hay y lo que es la vieja escuela. Entonces, muchas veces me pregunto si la estoy acompañando con respeto o si hay alguna forma más amable tanto con ella como conmigo que no me deje agotada y culpable todo el tiempo. Así que quiero empezar contándote que todo lo que te voy a compartir no surge con un manual rígido de unas reglas específicas, sino de mucho estudio y la experiencia de muchas mamás y papás que en asesoría conmigo, así como tú y como yo, aman profundamente a sus hijos, pero se sienten sobrepasados al nivel de que no sé qué más hacer. ¿Y por qué elegí este tema? Porque es uno de los más consultados por mamás y papás en mis asesorías. ¿Cómo puedo poner límites que sí funcionen? Que no tenga que gritar, que no tenga que repetir todo 1000 veces, que no tenga que perder la paciencia, ni sentir tampoco al final del día toda la culpa encima de que soy mala mamá, mal papá por sostener los límites. Y es que sabemos que en la crianza respetuosa muchas veces se confunde con dejar que los niños hagan lo que quieran. Pero tenemos que derribar ese mito juntos. La crianza respetuosa no es permisiva. No es renunciar a guiar ni a marcar el rumbo. Pero yo sé que cuesta mucho porque es acompañar con firmeza y con amor, es poner límites claros, coherentes y consistentes, pero sin recurrir a lo que ya conocemos, como son los gritos, amenazas y castigos. Entonces, te cuento que vamos a aprender hoy. ¿Por qué nos cuesta poner tanto los límites? ¿Qué es y qué no es un límite? ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometemos todos? Porque yo también los hago y cómo los podemos corregir. Los 3 pilares fundamentales del límite asertivo. ¿Cuáles son estrategias reales para mantener la calma y no desbordarnos y querer mandar todo para, ustedes saben? ¿Cómo reparar cuando nos desbordamos porque no somos perfectos y en algún momento nos vamos a desbordar y vamos a gritar? Veamos algo que es clave y muy importante. ¿Por qué a nosotros como adultos nos cuesta tanto poner los límites? Y antes de mencionarte todas esas técnicas y toda la teoría detrás de esto, quiero que hagamos una reflexión juntos. ¿Por qué me cuesta poner tanto los límites? Tal vez te pase que cuando tu hijo te grita, te desafía, sientes una mezcla en lo profundo de tu pecho de miedo, mucho enojo e inseguridad. Porque muchas veces pensamos que es porque no tenemos suficiente paciencia o es que no sabemos ser firmes. Pero en la mayoría de los casos hay capas un poquito más profundas. Por ejemplo, hay miedos que nos paralizan. Internamente pensamos, ¿y si se trauma mi hijo? ¿Y si le digo que no y después me hace un berrinche? ¿Y si me odio por frustrarlo? ¿Y qué pasa si le pasa lo mismo que me pasó a mí cuando estaba pequeño? Esas son las heridas de nuestra propia infancia, porque quizás crecimos con límites puestos a gritos, con amenazas, con mucho castigo, la famosa chancla o los ojos que te hacían de todo. Y entonces ahora sentimos que todos los límites son violencia. Y por eso nos da culpa, porque no queremos hacer lo mismo. También pudo haber pasado lo contrario en tu infancia, que no hubo límites claros, que tenías muchas libertades, quizás más de las que querías y entendías. Entonces ahora no tienes un modelo que imitar.
Otra cosa que nos pasa es la culpa constante, porque vivimos en una sociedad que últimamente nos exige hacer todo perfecto, que la casa perfecta, que los hijos perfectos, bañados, vestidos, comidos, la casa impecable, y nos sentimos culpables cuando no lo podemos hacer. Cuando lo hacemos y nuestros hijos nos hacen demasiado caso y cuando nuestros hijos no nos hacen nada de caso. También tenemos que mencionar el agotamiento. ¿Quién puede sostener emocionalmente a un niño tan pequeño cuando es una tarea tan desgastante? Cuando estamos cansadas, cuando todo nos cuesta más. Y quiero decirte algo importante. Si te identificas con alguna de estas situaciones, quizás todas, quizás una, quizás dos, no estás sola. No es que seas débil, no es que no sirves para esto. Es que la verdad, poner límites con respeto es un aprendizaje demasiado profundo. Veamos la pregunta del millón. ¿Qué es realmente un límite? Pero antes de contarte que sí lo es, vamos a ver qué no lo es. Un límite no es una amenaza. Es que no es decir que si no haces esto, te vas a arrepentir. O si no quieres irte del parque, te voy a dejar solo aquí. Tampoco es un castigo. No es mandar a tu hijo a su habitación solo, sin contención emocional, con la única intención de hacerlo sentir mal. Eso no le enseña nada. Tampoco es un grito. Cuando les gritamos, el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos no es claridad, es miedo. A ver, tampoco es un permiso disfrazado. Tampoco es decir, bueno, está bien, haz lo que tú quieras porque ya yo no aguanto más. Y es que muchas veces confundimos un límite con una imposición autoritaria o con el otro extremo opuesto, que es decir, todo me vale. Entonces, ¿qué sí es un límite? Un límite es una referencia clara. Es mostrarle a tu hijo, hijo mío, ven acá, tu comportamiento puede llegar hasta aquí. De ahí no puede pasar. Aparte, los límites tienen que ser constantes. No cambian según tu estado de ánimo o tu nivel de cansancio. No es que hoy no, pero mañana sí. Un límite también tiene que ser respetuoso, porque no humillamos, no amenazamos, sino que acompañamos. Quiero darte una imagen que siempre comparto, que es súper sencilla, pero fácil de recordar. Los límites son como el borde de una piscina infantil. Imagina esa piscina chiquitita. Los bordes no están ahí para castigar a tu hijo, pero tampoco están ahí para que se lastime. Están para que él pueda moverse con libertad dentro de un marco seguro. Si no existieran estos bordes, estas barreras que colocamos, todo sería peligroso e impredecible. Lo mismo pasa con los límites emocionales y conductuales. Cuando no hay referencias claras, nuestros hijos se sienten inseguros y comienza ese proceso de probar hasta dónde pueden llegar. Y esto, cuando ocurre, muchas veces mamá y papá se desbordan, gritan y reaccionamos con mucha culpa. Por eso, lo que buscamos realmente con un límite no es controlar el comportamiento de nuestros hijos, es guiarlo para que sepa hasta dónde puede y hasta dónde no. Eso lo vamos a ver en un ratito con ejemplos muy concretos. Pero antes quiero contarte cuáles son los errores más comunes que cometemos como papás cuando intentamos poner límites. Veamos algo que es muy común, son errores que cometemos normalmente, pero no te los voy a contar para que te juzgues, para que te sientas culpable, para señalizar. No, es para que puedas empezar a reconocerlos y hacer pequeños cambios. Error número 1. Repetir muchas veces sin accionar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces decimos, oye, no se toca, oye, no se toca,
oye, no se toca. Y después de la quinta vez que lo repetimos, igual no hacemos nada. Esto hace que tu hijo entienda que tus palabras no tienen un valor real, porque muchas veces nosotros físicamente tenemos que ser el límite. No es lo mismo que yo grite desde mi silla, hijo, bájate de ahí, hijo, bájate de ahí, a que yo me pare y le diga, hijo, ahí no se salta, lo baje y le diga, aquí sí puedes saltar. ¿Ven cómo cambia la cosa? El error número 2. Gritar cuando ya estamos desbordadas. Porque solemos dejar pasar el momento adecuado para intervenir con calma y cuando todo explota, gritamos. No es porque seamos malas mamás, no es porque seamos malos papás, sino porque llegamos a un nivel de saturación emocional que nos sobrepasa. Moraleja, no dejen las cosas para último momento. Si sus hijos están haciendo algo que no deben, corríjanlos de inmediato. No le den las 3 advertencias, a lo mucho una, pero corríjanlo de inmediato. No esperen a explotar, por favor. Error número 3. Cambiar de idea constantemente. Por ejemplo, un día les decimos a nuestros hijos, no hay galletas antes de cenar. Pero al día siguiente quizás se han portado muy bien, quizás ha estado todo tranquilo y les decimos, bueno, ya, vamos a darles unas galletitas antes de cenar. Esto no se hace, esto confunde muchísimo a nuestros pequeños y hace que tu hijo siga insistiendo porque percibe que si insiste lo suficiente, el límite se corre o desaparece. Entonces no, si la regla es no antes de la cena, es no siempre. Si no hay helado en el paseo de hoy, no es mientras, no mantengas el límite solamente mientras está desbordado. Es no.
Hablemos de esto que se llama la brújula del límite asertivo. Cuando no tienes ni idea de cómo reaccionar, cuando te encuentras dudando entre si ceder, explotar, puedes volver a estos 3 pasos. Son súper simples, pero muy poderosos si los practicamos con lo más importante, constancia. El primer pilar se llama validar. Validar significa reconocer la emoción que tu hijo está sintiendo. No es para darle la razón en todo, ni para permitir que todo lo que pide lo pueda obtener. Es para demostrarle que puedes entender qué es lo que le pasa. Por ejemplo, entiendo que te enojes porque no te estoy comprando un dulce. Veo que estás muy frustrado porque querías quedarte en el parque. Te entiendo si no te quieres ir de la casa de la abuela, pero ya es hora de irnos. Muchas veces nos cuesta mucho validar porque creemos que así estamos alimentando el berrinche. Pero recuerda que validar no es ceder, es acompañar emocionalmente. Es hacerles entender y nombrar esa emoción que ellos no pueden y es por ello que desatan un berrinche. Segundo pilar, enseñar. Aquí tenemos que marcar con claridad qué es lo que esperamos de nuestros hijos. Lo hacemos con frases muy cortitas y directas. Sin sermones largos, por favor, eso lo dejamos para otro momento. Por ejemplo, en esta familia no se pega. Los juguetes no se tiran. No puedes saltar ahí. Todo lo que sea una instrucción corta. Porque recuerda, ese momento en que tu hijo está en crisis no puede procesar mucha información. Una frase breve, con tono firme y calmado, es mucho más efectiva que un discurso de 10 minutos. Y sí, muchas veces funciona con adultos también. Pruébenlo. Tercer pilar y algo muy importante. Limitar. Muchas veces no alcanza con decirlo. Necesitamos actuar con mucho respeto. Y esto puede implicar sostener suavemente al niño si está agrediendo o retirarlo de una situación porque lo sobrepasa. Entonces les podemos decir cosas, por ejemplo, te voy a sujetar si me intentas pegar, te voy a acompañar afuera hasta que nos podamos calmar. Esta intervención no es un castigo, es como dije anteriormente, es para su protección. Nosotros físicamente tenemos que ser el límite. Si un niño está desbordado o está haciendo algo que no debe, necesita un adulto que lo ayude a volver a la calma y a sentirse seguro. Porque imagínate tú un ejemplo súper simple que lo han puesto muchísimas veces en la red. Si tu hijo tiene un vaso de cloro y está a punto de tomárselo, ¿tú crees que le vas a decir desde lejos, hijo, no te lo tomes, hijito, no te tomes eso? ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a parar, le vas a quitar el vaso de cloro y le vas a decir, esto no se toma. Lo mismo pasa con un cuchillo, lo mismo pasa con muchas otras situaciones peligrosas. Entonces, no es que todo sea peligroso, claro está, pero tenemos que ser mucho más presentes en limitar las acciones de nuestros hijos mientras aprenden. Así que quiero que se queden con la idea. Validar, enseñar y limitar es igual a un límite asertivo. La práctica de estos pasos no siempre son lineales. A veces vas a tener que repetirlos. A veces te va a salir uno mejor que otro. Quizás te tengas que quedar pegado en validar, quizás te tengas que quedar pegado en hacer un límite más físico, quizás te tengas que pegar un poquito más en validar, pero cuanto más los practiques, más natural se va a volver. Así que en la próxima parte vamos a ver cómo mantenernos firmes sin caer en una rigidez o una autoridad que daña. Porque tenemos que tener un equilibrio entre no ser padres permisivos y no ser una autoridad que es un
no o un sí absoluto, el típico porque lo digo yo y punto. Seguramente ya te estás preguntando, pero ¿cómo rayos, Sofía, voy a mantener un límite con calma? Si por dentro estoy hirviendo, estoy hecho una furia, así tal cual como en la película de Intensamente, estoy así que me sale humo y fuego de todos lados. Pero es que es una pregunta muy válida, porque la firmeza no siempre sale fácil. Por favor, solemos confundir también firmeza con dureza o con frialdad, pero la firmeza asertiva nace realmente de un lugar diferente, de recordar el propósito que tienes a largo plazo. Cuando le dices, no voy a dejar que me pegues, no lo haces para someter a tu hijo. Lo haces porque quieres enseñarle a relacionarse con respeto y que él se autorregule. Así que para poder mantenerte firme sin ser una autoridad, te invito a practicar estas 3 claves, 3 secretos o como le quieras decir. Primero, recuerda que tu objetivo es a largo plazo. La crianza respetuosa no se ve de inmediato, se ve con el tiempo y la práctica. Porque no estamos criando para que nos obedezcan ciegamente, sino para que aprendan a pensar, a respetar y a convivir con los demás. Cada límite respetuoso es una semillita que sembramos ahora, aunque no dé sus frutos de inmediato como quisiéramos. Número 2. Pausa y regula tu emoción antes de intervenir. Cuando sientas que estás por explotar, que le quieres pegar, que le quieres gritar, que le quieres hacer de todo, haz una pausa consciente. Puedes probar con respirar profundo y largo por la nariz, aunque no le funciona a todos. Puedes enraizar los pies en el piso, pararte firme y decir, me tengo que calmar, o poner una mano sobre tu pecho y sentir el ritmo de tu corazón. Este microespacio de calma te permite responder en lugar de reaccionar. Número 3. Cuida tu energía. No te hace falta tener que explicarle todo en ese momento, ni dar una gran lección de vida, de que tiene que aprender un sermón larguísimo. A veces el límite es simplemente acompañar con una presencia tranquila. Puedes cambiar ese chip y pensar en este mantra. No necesito controlar la situación, necesito guiarla y salir de ella. Recuerda, firmeza sin conexión se siente como una imposición, porque te estoy diciendo que hagas algo porque yo quiero que lo hagas. La conexión sin límites se siente como un caos. Así que el equilibrio está en poder unir las dos cosas. Vamos a la próxima parte para que te cuente qué podemos hacer si de todas maneras gritamos. Porque somos humanos, porque a veces nos pasa, porque a veces estamos demasiado agotados, a veces tuvimos un problema con un jefe, tuvimos un problema con nuestra pareja, tuvimos un problema en casa, todo se junta, hay ruido visual, hay ruido auditivo, la casa está desordenada, estamos cansados, no dormimos bien, así que es normal que nos desbordemos nosotros también. Pero vamos a ver entonces cómo reparar en estos casos para que efectivamente no se pierda la conexión y que no pensemos con esa culpa encima, nuestro hijo se va a traumar porque le gritamos, porque le pegamos, no sé, X causa. Recuérdense que la práctica hace al maestro y que no todas estas cosas van a salir a la primera. Tenemos que ver poco a poco, sembrar esa semillita y que vaya creciendo con mucho amor. Ahora quiero hablarte de un tema muy importante que a veces no se menciona tanto, porque lo normal que los digan en la red, en los libros y tal, valida, enseña, limita, pero no te dicen qué pasa si igual me desbordo, porque aunque tengamos todas las herramientas del mundo, somos humanos y vamos a tener días de cansancio extremo, momentos en que explosemos y nos salga un grito. A mí me pasa. Y quiero que sepan algo, un grito no define tu maternidad o paternidad, no anula todo lo que has hecho con amor. Lo importante no es no equivocarnos, sino saber reparar. Es válido pedir disculpas. Entonces,
¿Qué significa reparar? Significa volver al vínculo y mostrarle a tu hijo que también eres responsable de tus emociones. Entonces, aquí te lo voy a resumir en 3 pasos, pero siempre se pueden ampliar después. Primero, acepta que te desbordaste sin justificarlo. Por ejemplo, le puedes decir algo a tu hijo como: perdón por haberte gritado, estaba muy cansada y enojada. También le puedes decir: no está bien gritar, pero no es tu culpa. Mamá se desbordó. Fíjate en algo muy importante. No le vamos a decir: me hiciste gritar, porque eso le pone responsabilidad a tu hijo en vez de tú asumir la tuya. Número 2. Mostrar que el vínculo sigue intacto. Los niños necesitan saber que aunque nos enojemos, el amor no cambia. Aunque mamá se equivoque, siempre te va a amar. Este mensaje es fundamental y les da seguridad y confianza, porque te explico algo muy breve. Cuando los niños están pequeños, hasta cierta edad, normalmente entre los 6 y los 7, varía según su desarrollo emocional, normalmente piensan que todo es culpa de ellos, que todo gira a su entorno, que la felicidad es por su culpa, que la tristeza es por su culpa. Entonces tenemos que sacarlos de ahí y decirles: tú no fuiste el causante de mi reacción y por eso me estoy disculpando. Número 3. Modelar cómo reparar. Cuando tus hijos te vean pedir perdón, están aprendiendo a que los errores se pueden reconocer y sanar. Y hemos llegado al punto en que quiero responder algunas de las preguntas que más recibo todo el tiempo en los mensajitos por el Instagram y en la comunidad. Puede que mientras me escuchas te estés preguntando cosas como: ajá, ¿y qué pasa si mi hijo no me hace caso? Esta es la duda número 1, porque muchas veces esperamos que el límite funcione como un interruptor. Así como que ya le digo que no haga eso y no lo hace más nunca. Pero seamos realistas, la crianza respetuosa no estamos buscando la obediencia inmediata, a cualquier costo, que eso es lo que pasa con los castigos y con las amenazas. Se busca enseñar progresivamente. Así que si no te hace caso, chequea esto. ¿El límite fue claro y breve? ¿Se lo dije antes de que esté totalmente desregulado? ¿Lo sostuve con calma y sin cambiar de idea? Vamos a ver qué pasó. Con constancia y claridad, los niños van integrando poco a poco. Otra pregunta que me hacen es: ¿y si llora o hace un berrinche cuando le pongo el límite? ¿Por qué tiene que hacer un berrinche si el límite se lo estoy poniendo y le estoy diciendo que no tiene que hacer eso? Bueno, porque esto es esperable y no significa que estés haciendo algo mal. Frustrarse no es traumático. Sí hay contención emocional. Aquí podemos acompañar con frases como: sé que te gustaría mucho, pero no lo vamos a comprar. Una próxima vez sí. Puedes acompañar a tu pequeño en medio de la frustración con cosas como: sé que te gustaría mucho llevar ese juguete, pero hoy no lo vamos a comprar. Estoy aquí mientras a ti se te pasa el enojo. El llanto, recordemos, no le tengamos miedo porque es parte del proceso de aprendizaje. Y otra pregunta que me hacen mucho: ¿y si estoy en público? Sé que esto puede ser muy incómodo, pero tu hijo necesita el mismo acompañamiento que tiene en la casa. Si puedes, retírate un momento para contenerlo con tranquilidad. Recuerda, las miradas ajenas no importan más que el bienestar de tu hijo. Si tu hijo hace un berrinche en el supermercado, no significa que seas mala madre. Por Dios, dejemos ese paradigma. Significa que está aprendiendo a manejar sus emociones y tú le estás enseñando cómo hacerlo de forma respetuosa. Recuerda,
Porque no es lo mismo ver a una mamá o un papá luchando con el berrinche de su hijo, tratando de contenerlo, tratando de regularlo, tratando de que no se haga daño a sí mismo o le haga daño a los demás, a ver un padre totalmente indiferente que lo dejó tirado en el piso y que le dice, te dejo solo y yo me voy. No es lo mismo, así que rompamos ese paradigma porque los que estamos criando con respeto y con mucho amor, estamos haciendo un trabajo titánico para poder regular nuestras emociones primero antes de regular y enseñar a nuestros hijos. Así que no sobreestimemos el esfuerzo de una mamá o un papá que lo está haciendo o lo está intentando de hacer de forma correcta. Te recuerdo que si tienes otra pregunta puedes dejarlas en los comentarios de este video o escribirme al Instagram. Siempre trato de responder todo lo que puedo porque sé que solos que nos sentimos, sé lo solos que a veces nos sentimos. Para ir cerrando la clase, quiero recordarte algo que muchas veces olvidamos entre tanta teoría, tanto cansancio y tanta presión. Te repito. Poner límites no rompe el vínculo, lo protege. Porque cuando le marcas a tu hijo lo que es seguro y respetuoso, le estás mostrando que te importa. Que estás disponible para sostenerlo incluso en medio de su frustración. Que no necesita agradarte todo el tiempo para ser amado. Hoy vimos que no hay una fórmula mágica que funcione en todas las casas ni con todos los niños, pero sí hay herramientas concretas que pueden adaptar a su propia historia, a sus valores y a su realidad. Te cuento brevemente qué es lo que recorrimos juntos durante esta clase. Hablamos de por qué nos cuesta tanto poner límites y de cómo nuestras propias heridas de infancia podrían influir. Aclaramos que sí y que no es un límite. Revisamos los errores más comunes que cometemos como adultos al intentar poner esos límites. También aprendimos los 3 pilares fundamentales del límite asertivo, que es validar, enseñar y limitar. Vimos estrategias para mantener la calma sin caer en una autoridad rígida. También hablamos de cómo reparar cuando nos desbordamos y ya no podemos más. Y respondemos algunas preguntas frecuentes de las muchas que nos atraviesan a todos. Así que si te quedas con una sola idea de esta masterclass, quiero que sea esta. Criar en calma no significa criar perfecto, olvídense de eso. Significa criar con conciencia, con responsabilidad y con mucho, pero mucho amor. Porque cada vez que elegimos un límite respetuoso, estamos sembrando una pequeña semillita que tal vez hoy no se vea, pero un día va a florecer y lo vamos a ver con muchísimo orgullo. Ahora, si esta clase te ayudó a sentirte que encontraste un poquito más de claridad o de alivio, quiero invitarte a que sigamos en contacto. Puedes dejar tus preguntas, como en toda la clase, en los comentarios de abajo de este video. Créanme, los voy a leer todos. Quizás no tan rápido como quisiera, pero los leo todos. También puedes escribirme por el Instagram de Sofi Piso Criar en Calma, porque ahí comparto muchos más recursos prácticos durante toda la semana. Y si quieres recibir algún contenido exclusivo, guías y materiales que no publico en redes sociales, puedes sumarte a mi comunidad de Instagram. Aquí vas a encontrar el link. Recuerda que si quieren recibir el contenido exclusivo de esta masterclass y las siguientes que se vienen, las guías y todo el material de apoyo que no publico en mis redes sociales, pueden sumarse a la comunidad del WhatsApp. Ahí vamos a encontrar el enlace a mi perfil o en la descripción del video. Recuerden, no estamos solos ni solas criando. Somos muchas familias aprendiendo o a hacerlo distinto. Gracias por regalarme y regalarte este tiempo tan cortito y regalarle a tus hijos esa versión más consciente de ustedes mismos. Los abrazo con muchísimo cariño y espero que en mis redes podamos seguir caminando juntos. Te abrazo con mucho cariño y te espero en mis redes sociales para seguir caminando juntos.
Recuerda que esta es solo la primera clase de muchas otras más que se vienen. Berrinches, autocuidado de mamás, alimentación, guías de sueño, de desarrollo de terapia y muchas sorpresas más. Así que no te lo pierdas, únete al grupo y estemos en contacto. Gracias por estar aquí.